Yashir hermanos, Efesios capítulo 4 y verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén, hermanos. Escucha una vez más. Hermanos amados, según orar, el apóstol Pablo va a mencionar 5 ministerios. Hermanos, todo lo que orar, que somos líderes de ministerios, como la primera parte, y la segunda parte, que siempre nos habla de ministerios. Entonces, orando, hermano, el apóstol San Pablo va a mencionar de que el mismo Jesucristo va a constituir el apóstol, y el mismo Jesucristo va a constituir el profeta, y que mismo Jesús va a constituir el evangelista, y también el mismo Señor Jesucristo va a constituir el pastor y el maestro. Entonces, hermanos, que haya un vistazo a la función de estos 5 ministerios, porque tenemos ministerios de, líderes de ministerios, pero que ya cuenta, hermanos, ¿qué es la función o qué es el ministerio de apóstol? Un apóstol, hermano, según la palabra, según la Biblia, lo que van a enseñar, de que un apóstol, en primer lugar, un apóstol es lo mismo un discípulo, y un discípulo también es lo mismo un seguidor de Jesucristo, y también un seguidor, también lo mismo un testigo de Jesucristo. Entonces, hermanos, pero para ser un testigo del evangelio de Jesucristo, entonces, hermanos, es importante hablarle claro del reino de Dios a la gente, que para ser un testigo de Jesucristo, hermanos, que hacer un testigo es que un testigo no puede hacer mentira. Un testigo significa que conoce toda la vida de Cristo. Un discípulo, un apóstol, un seguidor, un testigo significa la persona que conoce toda la vida de Cristo y que conoce todo, que testifica las obras que Cristo realizó mientras Él estuvo en esta tierra. Entonces, para ser un apóstol, oral, ¿verdad? Dios para ser un apóstol. Entonces, en primer lugar, un apóstol van a conocer las sagradas escrituras, que van a conocer la vida de Cristo, que van a testificar las obras que Cristo va a realizar mientras orar. Eso es ser un testigo. Y ser un testigo, porque para no mentirle a la gente, entonces discípulo o testigo o seguidor, conocer la Biblia, interpretar la Biblia, conocer la vida de Cristo, conocer todas las obras que Cristo va a realizar en esta tierra. Entonces, y eso, de esa manera, un testigo, un discípulo, un apóstol, van a testificar al mundo, van a declarar al mundo la vida de Cristo. Y un discípulo, un testigo, debe de aprender de su maestro. Entonces, para que un testigo de Cristo, debe conocer o aprender de su maestro. El maestro Jesucristo, Él nunca miente, Él nunca mintió. El Señor Jesucristo, Él nunca se comportó mal con nadie. Jesucristo nunca habló mentira, Él habló toda la verdad, lo que hizo conforme al mandato del Padre, que el Padre se va a encomendar en su mano esa comisión que quiere cumplir en esta tierra.
Ese es el trabajo de un apóstol. Ahora, si ve que el ministerio de un profeta, hermanos, la función o el trabajo de un profeta, el profeta, él es el hombre o él es la persona quien recibe mensajes audiblemente parte de Dios para transmitirle al pueblo, para poner el mundo en la claridad de los acontecimientos que vienen de los tiempos futuros. No sé si quitó, un profeta, Ruchak un profeta, haré que va a recibir que Dios pues Dios que la palabra audiblemente, Dios que y cotar chabar y para que el profeta o la profeta van a anunciar al pueblo las cosas que por delante que mi que todo lo que van a suceder, lo que van a acontecer, lo que van a cumplir por delante, que nadie el profeta hará un chakra que van a aclarar el pueblo y el profeta que siempre lo pone al mundo sobre aviso. Entonces que un profeta haré cuyar tenmet pakan che supet dakshachwach porque Dios cuyo bishikcha lo que petach por delante. Haré de ruchak un profeta. Bueno, si ve un vistazo nada más, ¿verdad? Porque tiempo cuántas para que el masrij. Entonces, y luego, otro evangelista. ¿Cuál es el trabajo y la función de un evangelista? Un evangelista, es la persona quien lleve el mensaje de Jesucristo en los lugares lejanos, en los lugares altos y bajas. Hermanos, llevar el mensaje de salvación a los más rincones de las aldeas, parajes y cantones y a los más rincones de los pueblos donde no ha llegado el evangelio. Entonces el trabajo del evangelista es llevar el evangelio a los lugares donde no ha llegado ni un predicador, donde no había un pastor quien predique, porque el trabajo del evangelista es como la máquina, el que copan las brechas en las montañas, una máquina que le dan una excavadora, que le dan botar montañas y le dan un gran martillo. No crece una excavadora, de que ve un gran martillo que también no ve perforador, donde han botar grandes rocas, donde nada con brecha. Una máquina que un máquina, un chofer abrir brecha en las montañas donde no había brecha, donde no hay salida, porque allá atrás de esa montaña, atrás de esa roca, había gente que están sufriendo, había gente que están lamentando, había gente que necesita salida, alguien que les haga una brecha para que tenga salida. Eso significa para la gente que no han encontrado la salvación de sus pecados, y alguien que los lleve el evangelio para que vengan a los pies de Cristo. Entonces, Ruchak un evangelista, haré Ruchak un evangelio donde opernactuir evangelio, donde cot una iglesia, donde cot un pastor, donde cot nadie chico a predicar, donde cot un Biblia. El evangelista, Ruchak un evangelio. Entonces, para que a salida sufrimiento, que estaban confundidos y perdidos en el mundo, el evangelista hará el evangelio. Entonces el evangelista cree que van a predicar en el templo, porque el templo con Dios que van a predicar. Por supuesto que el evangelista quiere una oportunidad, pero el más es el evangelista salir afuera a predicar el evangelio. Entonces, y luego ahora un pastor. El trabajo, la función de un pastor, el pastor es el líder principal de Dios en el pueblo, en la congregación pues. El pastor, la función de un pastor es el líder principal que Dios le ha puesto en la congregación, y su función es para enseñar, para
guiar a la iglesia, para cuidar a la iglesia, para amar a la iglesia, para alimentar a la iglesia, para instruir a la iglesia y para conducirle por un camino que llega hasta el reino de Dios. Entonces, hermanos, luchar con pastor, aruchak lele, chire, kiul oh runak, kirah runak, kiunautsah runak, kiutsuk runak, la palabra alimentar, kiutsuk runak. ¿En qué? Con la palabra del Señor, con la enseñanza que van a preparar, runak que van a alimentar. Entonces, hermano, por eso la iglesia es importante. Cualquier de los servicios, cuando dejo mensaje, mire, o servicios tal vez de ministerios, tal vez ya 5 personas, tal vez ya puede ser 4 personas, puede ser de 10 personas también. En un culto, no importa la cantidad, pero el predicador predique como que había 1000 gentes, 1000 personas. Y aunque yo 4 o 5 con culto, pero también debemos de prestar toda la atención al mensaje, porque Dios es el que nos está hablando, Dios es el que nos quiere llenar de su palabra. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que Dios nos pueda llenar. Entonces, hermano, harela según lo que voy a jurar, porque el pastor van a esforzar, apartar su tiempo, como para que un pastor le ama a la iglesia. El pastor trate la manera de arreglar un buen mensaje, un mensaje claro, sencillo, para que la gente lo entienda, para que la gente lo pueda captar. Entonces el pastor recogió tiempo suficiente y van a orar suficiente para que puedan preparar un buen mensaje para el pueblo. Porque Dios, el pastor, es para alimentar al pueblo, para que el pueblo tenga desarrollo espiritual y que tenga crecimiento espiritual. Entonces, ahora, un maestro. El maestro, casi lo mismo que el pastor. El maestro, su trabajo es enseñar al pueblo, doctrinar al pueblo. Y el maestro, que debe tener un espíritu, debe tener una unción para poder abrir la mente de sus oyentes. Uchakho maestro, toda la escritura, y un maestro que conozca todos los eventos de la Biblia. Es decir, que un maestro tiene que conocer desde Génesis hasta Apocalipsis, y conocer todos los eventos. Por ejemplo, los libros de Moisés. ¿Cuántos libros escribió Moisés? ¿Qué eventos estuvo hicieron en los 5 libros pentateucos? Entonces, mire, un maestro debe conocer todo eso. Entonces, hermanos, ahora que bichiva, ministerios, líderes de ministerios, Soklan Kunachpanrik Astemalash. ¿Algún chak lo que se va a mencionar de los 5 ministerios at Katraktak Chachpan? ¿Alguno de estos ministerios at Kunara o Mache Dios Chankatuski bajo ministerio? Hermanos amados, que bichiva, rech para que ojek ajo ministerio. Según primera de Corintios. Si van a leer 1 de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Va a subir Pablo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, hermanos, orar cobij la Sagrada Escritura. Pablo charló la necesidad en la iglesia, que hay necesidades de hombres y mujeres que trabajan en la obra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando Dios subió oraría? Tengamos los hombres por servidores y administradores de los misterios de Cristo. Entonces, todo hermano y hermana, damas, diaconisas, jóvenes, niños, acción social, misiones,
todo lo que ocurre cuando Dios cuya ministerio número 1, desde ese momento cuando Dios nos convertimos un servidor de Jesucristo. Y si hermanos van a entender, si somos servidores de Cristo, entonces porque somos servidores de Cristo o de Jesucristo. Entonces que entre ministerios, entre líderes igual, nos llevamos mal, no nos llevamos bien, no, somos servidores de Jesucristo. Si somos servidores de Cristo, tenemos que ser amigables, tenemos que ser, hermanos, buena gente, que nos amemos unos a otros, que nos llevemos bien en el ministerio, porque ya escuchamos, somos servidores de Jesucristo cuando Dios cuya ministerio prepara. Entonces, hermano, y luego que también somos administradores de los misterios de Dios. Un administrador, su función es cuidar la propiedad de alguien. Un administrador es velar por los bienes de su patrón. Entonces, hermanos, el ministerio cuidar, porque somos administradores. Shamuar, repensar, que os coloque atento todo el tiempo. Depende del puesto lo que me van a descuidar. Hacia la carrera, pero tenemos que ser responsables con nuestro compromiso. Entonces, si está, hermano y hermana, si mabech pan la iglesia, si coch pan la iglesia, me van a tznen para Dios, me qeshtu qib para Dios, me qmer qib tzehtal para Dios, porque ese ministerio que tenemos en mano, Dios, somos administrador, es decir, somos responsables de que tenemos que cuidar y no perder el ministerio. Algunos han perdido el ministerio. ¿Por qué? Porque te tomar en serio. Van a pensar que es un ministerio como cualquier cosa, como cualquier trapo. No, un ministerio de Dios es muy delicado. Porque los ministerios de Dios son los métodos para que equipe las almas perdidas a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, cuidar el ministerio, pues, hermanos y hermanas, jóvenes, todo, no importa la JNAP, no importa la taquil, no importa el puesto, pero procurar de hacer responsable o cuidar el ministerio. Porque luego en el verso 2, ahora se requiere de los administradores que a cada uno sea hallado fiel. Entonces, hermano, a cada uno que seamos fiel delante de Dios con el ministerio. ¿Qué es la palabra fiel? Una persona humillado, obediente, humilde, pues, manso, dispuesto a trabajar, cuando abandonar ruchak, contir pues orar chicoichak Dios, shamibanche de que cada 8, cada 15, cada 20 es oculto, porque entonces no sos un buen administrador. A ser un buen administrador, a responsable, a ver hora copen el culto, a culto, a ver si quiere un privilegio, amén. Cualquier chakbanak, amén. Porque sos un administrador de Dios. Entonces a cada uno cuidar, hermano y hermana, y luego primera Timoteo, y otro consejo de Pablo también. Primera Timoteo capítulo 4 y verso 12 al 16. Este consejo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, orar el apóstol Pablo, suyaj un consejo a Timoteo, porque Timoteo, según cobij los parámetros del pueblo griego, los griegos, una edad de 30 a 40 años era una edad menor, era como un joven, es como unos 16, 17 años, ¿verdad? Es menor. Entonces para la gente griegos, cobija el parámetros es de 30 a 40 años. De esa edad estaba Timoteo cuando Pablo van a aconsejar, ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, no importa tu edad, no importa Rahnab, pero si cojonas chak, en primer lugar, sé ejemplo de los creyentes. La palabra ejemplo, na respetar. Tu respeto. Para respetar el más nemonak, más chuchhav y el más alaj. Tiene que respetar. Un ejemplo. Que van a amar la rejonak y que van a amar la más alaj también. Eso es ser ejemplo. En palabra, en conducta, es decir, en palabra, como Shibishi Bemer. Shakt que van a tzlenzich, otmo que van a tzlenzich panakchak, Dios, porque como seamos ejemplo, tanto como en palabra y tanto como en conducta. Entonces Dios lo que cotoch cada uno, hermanos, en primer lugar, a respetar a todo ser humano, no importa la edad, a respetar. Y shamak van a tzlenzich, muhatz nakruk archak. Dios, sino que subir Pablo. Y verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces el consejo bíblico, como líderes de un ministerio, es necesario que tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que leer la lectura, leer la Biblia todos los días, leer la Biblia, estudiar la palabra. Eso es lo que la palabra que van a enseñar. Verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la imposición de las manos del presbiterios. ¿Quién son los presbiterios? Presbiterios significan los ancianos, los consejeros, los líderes de la iglesia. Entonces Pablo, Timoteo, van a perder, don chikwawuk, que a través de los ancianos, cuando van a orar para que se te fue dado por la imposición de los presbiterios. Entonces, porque el don sharko, cuando los ancianos o consejeros o líderes van a orar y el don, entonces van a descuidar, hermanos. Y luego, verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Hermanos, la doctrina bíblica. Matao tzihon chikonak chikuchapto pam Biblia. Maana a captar, a recibir ideas, opiniones de otra persona que no conoce la Biblia, que no interpreta la palabra. Entonces, aret katao tzihon chikonak chikuchapto Biblia lo mismo. Entonces, no, ocúpate en estas cosas. Lo que shechto, hay que estudiar la palabra. Para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. En otra palabra, para que tus esfuerzos, para que tu lucha, para que tu tiempo, van a estudiar, orar,
practicar la palabra, que sea todo que van a conocer de verdad esta persona, sí cabroche es un líder, tiene buenos consejos, tiene buenos ejemplos. Mire cómo está su esposa, mire cómo está su familia, mire esta persona si se ve que es creyente. Entonces eso es lo que cobija la palabra. Y luego verso 16, ten cuidado de ti mismo. Cobija Chechje Habib. Maya lugar, chico que hasta cosas para pensar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuál doctrina? La enseñanza bíblica, lo que es la palabra del Señor. Chechje, chuekaj, rutzij Dios. Chatkolruk, como persiste en ello. Chatkolruk, pues haciendo esto, si vejala cabrón, katkoltek at mismo. Y también que también. Entonces, hermanos amados, y es por cierto, hermanos, dice que solamente testimonio y una pero también con nuestros testimonios muchos van al infierno. ¿Por qué? Porque una que pero que anda mentira, pero que van a quebarse con una, pero que van a llevar mal con cualquier persona, es mal ejemplo. Oja coger, pero que también ojo concha, que as, y que contando el vecino que es, puede ser un consejero, puede ser un cualquier líder de la iglesia. Ese hermano tiene un ministerio, pero también tiene deuda ya y no paga. Entonces, no, mejor no. Pero si nuestros hijos como creyentes, como líder de ministerios, pero si también haciendo averías por otro lado. Si mentiras que al Tom y tu papá es un líder. Si de igual manera, hermanos, entonces, yo soy un líder. Entonces, cubí la juna jala, chivlan pero no cubí chico taquil, chivlan pero recual, chivlan pero esquil, o chivlan pero la juna chi. Entonces, vino mejor no, mejor o non. Entonces, mire, cubí jurar, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y los que te oyen. We utsrek modo, we utsrek obras, we utsrek testimonio. Todo lo que habló, la gente se nos acerca, se le acercan a Dios, viene de los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el testimonio chicuach. Pero si cochtakil y el corazón que amal estar con chiquishok takbe y cocan kashkil choha, mal testimonio, mal ejemplo. Entonces, tachlal runak también we otra kotbar. Kokoltek y kikoltek la chikokzuza, kikoltek la chikoktatbeh, porque ots panch parutzih Dios. Entonces, hermanos, líderes de ministerios, shakto, shkena buen, shakma parutzih Dios, tanto como pekchoch, porque también algunos líderes antes o otro país, algunos líderes de que iglesia cuando puede orar. Claro, ya gritos y ya gloria y danle un montón de cosas. Pero perchoch, pero perchoch, cuando tomar en cuenta el schil, cuando negocio, nada y Jesús, Dios subiche, un matrimonio debe ser una sola persona y no dos. Entonces también es una mujer líder, pero como sostiene como pero afuera, cupanem loncih todavía. Dios, a veces oran, no, pero cualquier chismes, cualquier bloncih, y es una mujer líder en la iglesia. Hermano, no cabe. Dios, Dios. Arela uchak shokonek, shkekokcho hermanos, porque qué bonito, mira qué alegre ver un pueblo de Dios están unidos y juntos le alabamos a Dios, pero ojalá que así también juntos llegaremos al reino de Dios.
Porque hermanos también, subía Jesús en Mateo 7:21, no todos los que me dicen Señor entrarán en el reino, sino solamente aquel y aquella que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, hermanos, pero aquellos que no van, no hay aquí. Eso es saber por dónde están. Aquí todos nos vamos. Hermanos, juntir con hermanos. Hermanos amados, Arevaros y Dios